que sea él quien esté a cargo de nuestra unidad de telemedicina. Así que cuando quieras, adelante. Bueno, gracias, profe. Gracias por la invitación y por permitir en un ciclo cultural y en la cursada de medicina poder empezar a hablar de estas cosas, de innovación, de telemedicina, que son cosas que se vienen y fuerte. Ustedes y yo las vamos a vivir mucho y por ahí no es algo que estemos hablando demasiado. ¿Para ustedes la medicina es una ciencia innovadora? ¿Qué les parece? ¿O es estática, lo que se conoce hace 200 años y hoy es lo mismo? ¿Cambió en algo? ¿No? Está en constante evolución. Ahora vamos a hablar de algunos hitos que cambiaron la realidad de las personas a través de descubrimientos médicos. Pero si yo les pregunto, los médicos, los que ustedes fueron conociendo, ¿les parece que sean personas innovadoras? ¿Sí? ¿Qué ejemplos o en qué características de los médicos encontrás la innovación? A mí me parece que no, que siempre se dan las mismas clases hace 20 años, por ejemplo. Bien, acá vamos a hablar, está bien la parte docente, pero también de la parte asistencial y de cómo nos desenvolvemos y de cómo pensamos los problemas médicos y sus posibles respuestas. Bueno, yo tengo alguna duda si somos innovadores. Desde ya que tenemos o hemos desarrollado en este ambiente un montón de capacidades, muchas veces por las carencias, para resolver algunas situaciones de manera bastante locuaces, lo cual no sé si nos transforma en innovadores y ahora van a ver por qué. Y acá lo segundo es si nos preparan para innovar. Y acá sí yo por ahí tengo un poquito más de crítica. Si realmente, como vos decís, en la universidad nos dan una apertura mental de manera tal que la innovación, la multidisciplinaridad esté al alcance de todos y entendamos que lo que viene va a ser fruto de lo que nosotros sepamos y de conocimientos de las otras 12 facultades de la universidad y no solamente de las que tenemos enfrente. Porque innovar no es solamente tener algo de astucia y audacia, sino que es trasladar una buena idea, una invención en un servicio o en un bien que genere valor. Y para que sea innovadora esa idea, porque muchas veces nosotros podemos tener en nuestra práctica cotidiana, médica o personal, alguna práctica o algún invento que nos resuelva un problema. Sin embargo, la innovación busca que esto sea replicable en otras experiencias y que además satisfaga una necesidad concreta. Para eso hace falta contar de mucha información, ahí sí la facultad nos brinda de toda la información posible. Nos hace falta, obviamente, que tener imaginación, lo que es pensar por fuera de la caja, no quedarnos solamente con ese pensamiento o esa forma de interpretar las cosas, sino que pensar que la respuesta puede venir por otros lados, e iniciativa. ¿Cuántas veces tuvieron buenas ideas o tenemos buenas ideas que sin embargo por falta de iniciativa se quedan solamente en ideas? Para la iniciativa hace falta tener mentalidad de líder para llevar a la iniciativa, pensar en grande, como hace este pececito, y en términos de innovación en medicina, para mí, y ese es el valor agregado que los médicos le vamos a dar a todo lo que veamos ahora, es que el paciente tiene que estar en el centro de la innovación. El paciente, la salud, el bienestar social, el bienestar físico, tiene que estar en el centro. Y ese punto sobre la I lo vamos a poner los médicos, no los tecnológicos ni los informáticos. Eso es una responsabilidad que va a caer sobre nosotros. Para graficar distintas formas mediante las cuales se innovó, que me parecen interesantes, el joven Laennec, que era un médico, no sé si era el más brillante de la clase, el mejor, sin embargo, en algún momento o le dio vergüenza o pudor apoyar su oreja sobre el pecho de una mujer. Me imagino que para principios del 1800 ninguna mujer le hubiese dicho: doctor, saque la oreja de mi pecho, pero él consideró que había que mantener una distancia y inventó el estetoscopio.
1854, este es un caso que a mí me gusta mucho, John Snow, en Londres. ¿Qué pasa? Ante una epidemia de cólera, observa que hay una epidemia de cólera, empieza a registrar lo que está pasando. ¿Dónde se muere la gente que tiene cólera? Y son todas esas pilitas en el mapa. Y descubre que hay un lugar que tiene mayor densidad de casos y muertes por cólera. Y a partir de ahí interpreta ese dato y dice, lo que los une a todos los casos de mayor mortalidad son los desagües de desechos cloacales. Entonces, de esa observación y de esa observación cambia el paradigma de lo que se pensaba que el cólera se transmitía por vía aérea a que hay algo en el agua que hace que vecino tras vecino desde un punto se vaya muriendo, porque acá hacia el sur, pongámosle, no hubieron casos y acá había una boca para tirar los desechos. Bueno, el caso de Fleming es conocido y la forma mediante la cual llega a la invención es totalmente azarosa. Sin embargo, él cuando deja la placa en su laboratorio estudiando el estafilococo y ve que después esa placa tiene un montón de moho que corrió al estafilococo, no se queda con... le interpreta esa acción que fue para el azar, que no fue buscada por él, pero sin embargo él la interpreta y la lleva a uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad probablemente. Después vinieron Watson y Crick descubriendo el ADN y para el 2003 el proyecto del genoma humano abrió otra gran puerta de investigación y de futuras innovaciones que ahora no vamos a detallar, porque a partir de eso se empezó a conocer, bueno, cómo eran las proteínas, cómo era la transcripción, y empezaron a ver otras grandes disciplinas como la transcriptómica, la proteómica, metabolómica y la radiómica, que es la interpretación biológica de las imágenes. A través de una imagen, bueno, empezar a interpretar cuál es la biología de esa imagen, a qué se debe. En el mismo carril que han aparecido estas invenciones y que hemos descubierto el ADN y el proyecto del genoma y un montón de datos vinculados al ser humano profundo, también las imágenes se fueron desarrollando. Al principio la radiografía, el ultrasonido con la ecografía, tomografía, resonancia. Ya después empezó el 3D, empieza la información a cruzarse y ya empezamos a generar un montón de datos en imágenes que van a ser, de la parte de imágenes, otra gran fuente de datos que ahora vamos a charlar. Por otro lado, el mundo iba facilitando la investigación y el procesamiento de datos. Pasábamos de las computadoras costosísimas, enormes, de poco poder de procesamiento de datos, al teléfono que tenemos o a la nanotecnología. Eso pasó desde el año 50 y pico hasta el día de hoy, y en los últimos 15 años o 20 años en una forma monstruosa. Básicamente este es el escenario en el cual estamos inmersos, en el cual conocemos al detalle o muy cerca del detalle la estructura biológica de las personas. Tenemos imágenes que pueden describir con mucha certeza casi todo lo que nos puede estar pasando en el cuerpo o graficar nuestras estructuras. Y tenemos dispositivos al alcance de todos, democratizados, que permiten procesar eso. Esto termina en este que es de Matrix, pero es en una maraña de datos. Estamos inmersos en datos, eso lo habrán escuchado y lo verán todo el tiempo. Dice que el dato es el oro de hoy, es el petróleo del día de hoy. O sea, el dato hoy tiene un valor enorme. Y parte de eso todavía no ha explotado, porque hay una situación claramente sensible, bioética, es el dato en salud, los datos que estamos generando. Yo acá me paro en otro lado y con tantos datos pienso en un paciente que viene al consultorio, que yo por ahí, para un control de salud, lo veo 2 veces al año. En la mejor situación, 30 minutos cada vez, tengo una buena relación, él me cuenta cómo estuvo. Sin embargo, esa hora que yo lo veo en todo el año al paciente,
Eso implica el 0,11% de su año, que son 8.760 horas. Nosotros nos pasamos 8.759 minutos viviendo lejos del alcance de la medicina. Sin embargo, vamos al médico para un chequeo o para un control de salud. Sin embargo, toda esa cantidad de tiempo, a nosotros nos van pasando cosas que tal vez recordemos decírsela al médico como no. Tal vez el momento que vamos a la visita la consideramos importante, como tal vez no. Pero el momento que nos pasó, por ahí puede ser un dato que ayude en el día de la consulta a interpretar algún síntoma o algún signo. Esto salió en la New England Journal of Medicine hace muy poco y habla de la cantidad de dispositivos médicos con los cuales hoy ya contamos. Desde sensores para la digestión, para disminuir el apetito que van directo al estómago, de temperatura, obviamente que de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, aplicaciones que nos permiten poner lo que comemos todos los días, decirle a la aplicación cómo nos sentimos, si estamos angustiados, tristes, contentos. Todo eso es datos que estamos generando en tiempo real que se van asociando entre sí. Ya el dato de si estoy contento o estoy enojado, vinculado a si mi frecuencia cardíaca está alta o baja, ya va pudiendo ser pasible de una interpretación que antes era totalmente teórica y empírica, ahora se le puede dar algún tipo de experiencia. Y de la misma manera, ese paciente que está conectado a un montón de dispositivos y los pone en su celular con el Apple Health o el Android Common Health, viajan mediante internet, la nube, a las historias clínicas de los médicos. Entonces ya cuando nos enfrentamos ante el paciente, cuando nos enfrentemos al paciente, ya no va a ser más una hora sobre 8.760 horas. Vamos a contar con un montón de información de lo que le fue pasando en el año a esa persona que nos va a ayudar, espero, a interpretar mejor. Digo espero porque a partir del 2000, con la revolución de las historias clínicas digitales, explotamos los médicos. Se creó uno de los picos de burnout en Estados Unidos más grandes a partir de la computación. A partir de toda esta bola que viene sucediendo, cuando nos la pusieron en el consultorio, no estábamos preparados. No nos dijeron cómo iba a ser, nos explotó en el consultorio. Encima algunas regulaciones que tienen algunos países para que todo esté escrito en esa historia electrónica, explotó. De todas maneras, ahora en el 2018, este hombre que cuando yo estudiaba era un cardiólogo que tenía un libro muy bueno, que era el Topol. Eric Topol escribió un libro que se llama Medicina Profunda y el subtítulo es Cómo la inteligencia artificial va a volver a la medicina humana de vuelta. El subtítulo es tan contradictorio como espectacular, a mi entender. Y aparte les recomiendo que lean el libro. Él dice que toda esa información que nos va a llegar procesada a nuestro dispositivo cuando estemos enfrente del médico, nos va a permitir no atender un montón de cosas que hoy hacemos con el paciente, porque eso ya va a estar, ya lo vamos a tener. Vamos a volver a hacer contención, volver a atender a la persona que hoy, en el auge del 2000, de este tipo quemado por todo lo que tiene que hacer, el paciente está dividido del médico por una computadora. Les habrá pasado ir a una guardia, ¿no?, de un centro que esté informatizado y por ahí ven que ni le da bola al médico, que está con la computadora llenando los datos o no. Bueno, lo que plantea Topol es tranquilos, y él investiga en esto, que esto nos debería devolver más humanos. Ahí es donde yo digo el rol nuestro del médico de todos los días es fundamental para esto. Cuando les hablaba de innovación y de si nos enseñan a ser innovadores, un poco uno tiene la idea de que la medicina se practica en la Facultad de Ciencias Médicas y en los hospitales, y somos los egresados de esos lugares con la ayuda de nuestros colegas bioquímicos, biólogos, farmacólogos, kinesiólogos, enfermeras, quienes vamos a proveer salud.
Acá hay 5 empresas, 5 personajes innovadores por demás que se están metiéndose mucho en salud. El de allá es Bill Gates, el que creó Microsoft, ya hace muchos años empezó a ser la persona más rica del mundo y dejó Microsoft y se dedica a la fundación Bill y Melinda Gates, que hacen cosas de vacunación, de equidad en salud y otra que ahora les voy a mostrar. El del medio es Jeff Bezos, el que le sacó el puesto, el número 1 del mundo, el más millonario, el dueño de Amazon. Elon Musk, el que hizo los autos Tesla, que con inteligencia artificial no hace falta manejarlos, se manejan solos, y tira autos para la luna, hizo un cohete de acero inoxidable y nos va a llevar a Marte en el 2020. Google y el ResearchKit es una plataforma que hizo Apple, en el cual democratiza la posibilidad de hacer investigación. Es una plataforma al alcance de cualquier investigador que nos facilita hacer investigación. Bill Gates, leyendo un artículo un día, lee el diario, porque Bill Gates dice que lee 150 hojas por hora, interpreta un 90% de lo que lee, dice, y recuerda todo. Yo pienso en los que le deben haber hecho bullying de chico cuando leía y leía en el colegio. Pero leyó un artículo acerca de que en África morían de cólera. Y él dijo, ¿cómo morí de cólera? Si el otro día mi hijita tuvo una gastroenteritis, fue, pongámosle, suelo, sale de hidratación y a casa, y nunca escuché que nadie se muriera de cólera. Sin embargo, se encontró con esa realidad de las muertes por cólera y empezó a investigar. Y claro, en África, en lugares del tercer mundo profundo, en donde los desechos cloacales se tiran al mismo río, donde la gente después saca el agua para tomarla, obviamente que el cólera es una epidemia tremenda. Entonces, con su fortuna y su idea innovadora y su imaginación, dijo, sanear todos los ríos del mundo es imposible. Es costosísimo para un país, no sé, como Uganda, no lo va a poder hacer. Tenemos que desarrollar algo bueno, barato y que deje de contaminar el agua. Entonces propuso a todas las universidades más prestigiosas de Estados Unidos que inventen el nuevo inodoro. Por eso está arriba el inodoro. Reinvent the toilet. El que gana le daba $100.000 y toda la parafernalia para que reinventen el inodoro. Un inodoro en el cual lo que se deseche se transforme en algo productivo, en energía, que se maneje con energía sustentable, energía solar. Bueno, hubieron miles y miles de propuestas, hay una ganadora, pero ¿cómo? Un problema de saneamiento que John Snow en 1854 en Inglaterra era un médico epidemiólogo que vio, ahora viene de la mano de personas ajenas a el ámbito médico. Yo me imagino que cuando viene un paciente a mi consultorio, por ejemplo con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, que no puede hablar o que ya está teniendo dificultades para que lo comprendamos, 10 sesiones de fonoaudiología, firma sello, vamos, vas a andar bien. Yo creo que ni en 3 vidas, con el progreso de la enfermedad, va a poder hablar. Esto es Eufonia, es un proyecto de Google de reconocimiento de voz en pacientes no que tienen un léxico normal. No, yo tenía. Sí. Ay. Porque está bien, está bueno el video. Speech recognition models. The game is to record things and then have it recognize things that you say that aren't in the training set. Dimitri recorded. Escuchen cómo habla.
the general speech recognition, but if you do not stand as most of people, it will not Ahí está hablando understand él you. y no entiende nada Google. El No one's ever reconocedor. collected large data sets of people whose speech is hard for others to understand. People who have multiple sclerosis, who GF, who have stroke, who stutter. They're not used in training the speech recognition models. And the game is to record things and then have it Pusieron a recognize entrenar things a that you say that computadoras aren't con in the training con set. él. Dimitri recorded 15,000 phrases. It wasn't obvious that this was Datos, going to datos, work. datos, datos de él hablando He raro. just sat there and he kept recording. We need to make all voice interactive devices be able to understand any person who speaks to them. Bueno, obviamente que cosas como estas, cuando la gente dice lo leí en Google, bueno, Google le está haciendo hablar a la gente. O sea, ya no es tan mala palabra decir me basé en Google para algo. Obviamente que no es lo mismo, pero por ahí el que no vaya a curar a los sordos no va a ser un otorrino, va a ser Google. Porque evidentemente hace hablar a gente con esclerosis múltiple que si no, no se le entiende nada lo que dice. Entonces, ¿qué hace? Lo hacen hablar y hacen entrenar a la computadora con esa voz, diciéndole a la computadora lo que el paciente quiere decir. En ese caso, la computadora dice, este jeroglífico que me está tratando de decir esta persona significa esto. Y así un montón de distintos conceptos o palabras. Y a partir de ese montón de palabras va interpretando cuáles son sus sonidos y ya después puede decir cualquier cosa que lo entiende. Eso es inteligencia artificial, eso es machine learning llevado a la inteligencia artificial. Que la máquina aprenda, nosotros le decimos qué es lo que tiene que aprender y a partir de eso después uno le dice cualquier cosa y la máquina ya sabe. Esto es la innovación de Amazon, que no tiene mucho sentido mostrársela. Amazon va por otro lado, Amazon va por la logística. Amazon nos pone una caja de Estados Unidos acá en 2 días, lo va a hacer con los remedios, lo está haciendo con los remedios. Y por otro lado, tiene lo de abajo, la AWS, que son los servicios en la web de Amazon, mediante la cual ofrece a las empresas que todo lo que vos tengas, ponémelo en mi servidor Amazon. Y a partir de ahí empecemos a generar nuevos contenidos de inteligencia artificial. La Mayo Clinic no se juntó hace poco con Harvard o con... No, la Mayo Clinic hizo una alianza con Google para empezar a interpretar los millones y millones de datos que tiene de sus pacientes. Elon Musk, que es el que hizo el auto Tesla, ese auto que anda solo, y ese cohete de acero inoxidable, este es un blank paper, o sea, es una idea que está en desarrollo, es una interfaz, un dispositivo cerebro-computadora. Es un chip que se pone en la cabeza del paciente con trastornos neurológicos para mejorar, mediante el uso de la computadora, déficits neurológicos. Lo está desarrollando, mucha plata atrás de esto, saldrá o no saldrá, no lo sé, pero es el aporte de Elon Musk en medicina. No todo lo que brilla es oro, y ahí también tenemos que estar atentos. Este sapo yo me lo comí, pero, y acá vuelvo a repetir la importancia nuestra de los médicos. No toda innovación es real, no toda innovación va a ser factible de ser llevada a la práctica. Esta chica se llama Elizabeth Holmes, bioquímica, vivía en California, relativamente atractiva, rubia de ojos celestes, muy tenaz. Dijo que ella te iba a sacar 2 gotas de sangre, lo ibas a sacar en Walmart, te lo ibas a sacar en CVS, en la farmacia, a la vuelta de tu casa, en lugares lindos, y mediante 2 gotas de sangre, con ese dispositivo, en ese tarrito, lo metían en un cassette y te decía todo tu laboratorio.
hemograma, bioquímica. Esto fue en el 2012. O sea, no es un buzón que se comieron en el... Fue en el 2012. Esta chica juntó billones. Tenía menos de 30 años, era la billonaria número 1 de Estados Unidos, gracias a toda la plata que le habían puesto empresas como Pfizer, Walmart, CVS, todas las cadenas de farmacia de Estados Unidos querían tenerla primero, y la tipa mientras tanto fue un engaño. Apareció este libro, Bad Blood, que también está muy, muy divertido, está bueno leerlo, es toda la mentira que la tipa iba haciendo, y vos ves la cara ahora, y mi colega Ingelmo me dice, la escuchás y no pasa un psicotécnico. Pero de todas maneras la tipa le hizo poner a Pfizer cientos de millones de dólares, y era todo mentira. Nunca estaba desarrollado del todo el dispositivo para sacar sangre. El tema es que había partido la empresa en dos. Uno desarrollaba la parte de química y otra parte estructural. Nunca se conocían. En un ambiente en 2012 que estaba en auge, todo Silicon Valley, la gente iba de Amazon, Apple, a esto, se cruzaban los ingenieros, iban a laburar ahí, se copaban con la idea, porque a los ingenieros informáticos les gusta mucho que su idea, o sea, aportar algo a la humanidad mediante la medicina, les atrae eso, porque pasan de cosas abstractas o comerciales, económicas, a algo que pueden dar un bien, y se iban yendo los tipos, se peleaban con la tipa porque llegaba un momento y decían, esto no me cierra, chao, venía otro, y así estuvo engañando a los tipos que ponen toda la plata en Estados Unidos, con un discurso muy, muy comprador. Decían que era entradora, rubia, ojos celestes, chica, crack en bioquímica. Bueno, nada. Todo mentira. Por eso, no todo lo que brilla en innovación es oro. A ver, yo creo que el método científico como lo conocemos, el de observar, plantear preguntas, generar una hipótesis, hacer un experimento, buscar la conclusión y reportar los resultados como lo conocemos, yo creo que en algún momento esto viene a poner en jaque la inteligencia artificial y el uso masivo de datos. Viene a correrlo de el único forma de acceder a la información. Todavía no sé quién va a ganar, pero que el otro viene con fuerza seguro, y que está, porque ahora van a ver cómo cambia el diagrama de conocimiento con la inteligencia artificial. De todas maneras, y bajándolo un poquito más, después de haber visto toda esta gente, innovar siempre es un camino difícil, siempre está quien está cómodo con lo que tiene y considera que no le hace falta. Hablamos de innovación y hablamos de algunas cosas que fui diciendo y otras que les voy a mencionar acá, que no voy a dar una clase de esto, ni mucho menos, porque no sé nada. Hablamos de inteligencia artificial, les digo ahora Big Data, Machine Learning, Deep Learning, ciencia de datos. Este es un muy lindo libro de difusión para quien quiere empezar a pensar en estudiar algo, de Walter Sosa Escudero, que es un profesor de ITELA, economista y estadista, que es muy sencillo, y empieza a hablar un poquito de esto, que más o menos con el caso de uno de los casos le comenté, y ahora le voy a comentar unas cosas. Pero básicamente para mí, que no entiendo mucho de esto, me interesa, pero no soy obviamente un avesado ni mucho menos, para mí esto viene a poder comparar peras con manzanas. Lo que hasta hace poco uno creía que no se podía comparar peras con manzanas, que justamente era un sesgo, era un error, no, pero eso no tiene nada que ver, son manzanas y acá estamos peras. Bueno, esto viene a decir no, al revés. Cuanto más peras, manzanas, bananas, frutas investiguemos y le busquemos una razón por la cual se agrupan, mejor. Y obviamente que ahí nos metemos en alguna brevemente en lo que hace a la definición del gran uso de datos, la Big Data, que no es solamente diversas fuentes de información, sino que son grandes volúmenes de información. Todos los que venía demostrándole que se van recabando hasta ahora. Brevemente, hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Hubo una charla de Big Data en Harvard que se llamó Funes el Memorioso.
porque Funes era una persona, un uruguayo, que el que cuenta el cuento